Una noticia nos conmovió esta semana. Me estoy refiriendo a la muerte de la gemela en España. No vamos a profundizar mucho en el tema concreto porque evidentemente está en manos de la justicia española. Pero sí es claro que el bullying tuvo mucho que ver. Y es necesario que lo sigamos hablando también porque no se ha detenido este problema. Hace ya muchos años hicimos nuestros primeros programas referidos al bullying. Algunos se los vamos a dejar en las tarjetas aquí colgados para que puedan verlos, pero evidentemente el problema va en aumento. No es un drama europeo, también en Latinoamérica pasa. Así que te invito a quedarte con nosotros en este programa hoy para tratar el bullying. Y si podés, tenés ganas, suscribite, dale me gusta, colabora con un cafecito, compartilo en las redes. Ya sabes, esto es para divulgar el derecho. A poco que vamos leyendo el caso, lo ocurrido, nos damos cuenta que es un típico caso de bullying con desenlace extremo, de los más graves desenlaces que suele tener, que es con el suicidio de la víctima o con un ataque furioso de la víctima hacia los compañeros, que también suele terminar con resultado muerte. ¿Qué es el bullying? El bullying se da en entornos de niños y adolescentes, en entornos donde supuestamente todos son pares, es decir, son iguales. Puede ser en un club también, puede ser en una escuela, puede ser en un ballet donde haya adolescentes, donde haya niños. ¿Cuál es lo detonante? Tener en cuenta que dijimos que era horizontal el poder. Todos deberían estar en la misma condición, pero no siempre ocurre. Entonces, vamos a llamar al bullying como un acoso u hostigamiento que es sistemático, sostenido en el tiempo, que produce un daño en la víctima, ¿producto de qué? Producto de una relación de poder no horizontal, desequilibrada. Por acoso u hostigamiento podríamos hablar de agresión también. Esa agresión puede ser física, puede ser psíquica. Como agresión física, para que presten atención los padres, venir de la escuela con la ropa rota, venir sucio, como que estuvo tirado en el piso, y se expresa a través de empujones, trabadas cuando pasan caminando, encierros en determinados lugares, quitar la merienda, quitarle útiles, que obviamente también tiene un efecto psíquico, que es la burla, que es el comentario hiriente, es mirar socarronamente, y la víctima que va perdiendo cada vez más personalidad, identidad, que cada vez se va haciendo más vulnerable. ¿Por qué? Porque dijimos que era sostenido en el tiempo, que era sistemático, que es continuo. Hay una temporalidad que tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de fin. Y a lo mejor termina con lo peor, como en este caso. Esa continuidad va increciendo, va aumentando la violencia. Y produce un daño actual para la víctima y un daño futuro que traspasa las barreras de la escuela, que traspasa las barreras del club. ¿Por qué? Porque pasan los años y sigue con la marca, sigue con esa cruz que fue el bullying en la adolescencia, en la infancia. Dijimos que había relaciones de poder que se desequilibraban. ¿Por qué? Porque se suponía que todos eran pares, los alumnos de una escuela, por ejemplo, tanto los niños como los adolescentes. Se da también en menor medida a niveles universitarios. ¿Qué pasa con los clubes? En los clubes se suele terminar el tema porque el niño o el adolescente manifiesta que no quiere ir más, que no quiere participar más, y no lo hace más, se va, y con eso aparentemente se termina. Pero no es así. En la escuela, volviendo al tema que hablamos de la relación de poder, el desequilibrio, nos encontramos con una víctima vulnerable. Si la víctima está fuerte, evidentemente tiene otra forma de afrontar el problema. Acá hay que hacer un paréntesis.
esta vulnerabilidad tiene que también ser continua, porque no es una broma de momento o dos o tres, es una conducta sistemática sostenida en el tiempo. La broma pesada inclusive, la broma dañina, es un conflicto, nos marca un conflicto, pero puede seguir siendo entre pares. No habría este desequilibrio. El victimario es el poderoso, puede ser individual o no. Puede ser 1, 2, 3 o 4 victimarios. Pero hay que tener en cuenta que también intervienen otras personas. Los primeros, los compañeros, que pueden intervenir como espectadores pasivos o espectadores activos. Un espectador pasivo, ¿qué es? Es aquel que mira pero no dice nada, silencio absoluto. Un espectador activo es el que aplaude, es el que festeja estas supuestas bromas. Y después están los colaboradores, los compañeros colaboradores que ayudan al victimario a concretar estas acciones. En la comunidad educativa nos encontramos también con los padres, con las autoridades. Vamos a las autoridades. En fin, fíjense si leen las notas de lo que pasó en España, cómo actuaron las autoridades, sancionando o llamando la atención a las niñas argentinas porque intentaban defenderse. Esto es muy común, esto es más común de lo que pareciera. En todos estos años de profesión, casi 30, hemos actuado muchas veces en temas de bullying, colaborando con la familia, y nos hemos encontrado con algunas acciones de las autoridades realmente vergonzosas. Y paro aquí porque si hay algo que es la docencia, me ha demostrado a través de los años que actúan corporativamente, cuerpo directivo, docentes, generalmente en defensa de ¿qué? En defensa de su prestigio, de la institución. Volviendo, las autoridades pueden tener una actitud pasiva. Esa actitud pasiva termina siendo cómplice por omisión. Lo ven pero no hacen nada. Pueden ser encubridores también, y aquí sí hay que tener cuidado. Como dijimos, encubridores para preservar su prestigio, encubridores para preservar el nombre de la escuela, encubridores porque esperan un traslado, un ascenso, y no sea que esto sea un problema en el medio. Y otras veces, las menos, con ganas de colaborar, con ganas de actuar, llamando a las partes, pero que procuran mediaciones. ¿Y qué es la mediación? La mediación puede darse en un conflicto, cuando es entre pares en relaciones de poder equilibrada. Pero una mediación, cuando está desequilibrada esa relación, donde hay un vulnerable y donde hay un victimario, que es el que vulnera a la víctima, esto se puede trasladar al propio ámbito de la mediación. La mediación no es la mejor herramienta, no es herramienta para resolver estos conflictos. Sentar a las dos, al victimario y a la víctima, en una oficina es realmente, francamente contraproducente. Y también, a veces, recomiendan el cambio de escuela, sacarse de encima el problema. ¿Y qué pasa con los padres que los habíamos nombrado antes? Porque son parte de la comunidad educativa y este es un problema de toda la comunidad educativa. Los padres tenemos los de la víctima y los del victimario. Vamos con los del victimario. Tenemos los padres ocultadores, justificadores e incluso los que premian, los que alientan estos actos. Y también tenemos aquellos que colaboran, que buscan una solución en menor medida. O un caso tuve en todos estos años, donde el padre estaba preocupado realmente porque se dio cuenta que el hijo era un victimario. En ese caso, es muy útil que el padre tome conciencia porque se transforma en una herramienta más de solución del problema. Aporta a la solución del problema. Le marca el error al hijo, le hace, más allá de las justificaciones, le pone los límites, los hace pedir disculpas, pero hacen falta actividades también más importantes, ¿no? Como dijimos, de toda la comunidad educativa. Los padres de la víctima tenemos otro tipo de factores. No se dan por enterados hasta que el daño está hecho. Están los otros que exigen conductas del hijo que no puede dar. Defendete, pegalo, insultale, párate de manos, diríamos en el barrio.
realmente son tan vulnerables que los chicos no pueden dar esa respuesta. Y al no poder dar esa respuesta, se van frustrando porque no tienen con quién hablar. No pueden hablarle con los padres, no pueden hablarlo con los compañeros porque lo ven y nadie dice nada, no pueden hablarlo con los directivos porque hasta tienen el miedo a que los sancionen a ellos, y entonces nos quedan los padres colaboradores, los que están alertas, los que previenen, y sobre esto tenemos que trabajar. Tenemos que ser todos padres alertas, padres que podamos colaborar, padres que podamos prevenir. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que observar. ¿Qué es lo que hay que observar? Señales físicas. Dijimos antes, la ropa, cómo habla, si se encierra, si deja de tener amigos, si no quiere ir a la escuela, si viene de la escuela con hambre y cómo puede ser si se llevó la merienda o la plata, si viene con la ropa muy sucia, rota. Todo eso nos tiene que dar una alerta. La baja de calificaciones es prácticamente inmediata también. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque un padre alerta es un padre que toma una actitud proactiva. Va a hablar en la escuela, va a los docentes a informarlos, va a observar qué es lo que está ocurriendo y va a tomar medidas más acertadas, y muchas veces va a poder recurrir a tiempo a la ayuda profesional, que es necesaria. El psicólogo es necesario, el abogado por otros temas, pero en menor medida. No somos tan importantes en esto. Sí, a veces vienen por algún daño concreto, entonces uno tiene que conocer esta problemática. No todos nos dedicamos a esto. Conocer esta problemática para saber cómo actuar y qué recomendar. Pero indudablemente es fundamental la contención de los padres con amor y de el profesional psicólogo en esta materia. ¿Y qué pasa con los docentes y directivos, como dijimos antes? Y sigue siendo lo mismo, ¿no? Mi Dios, cómo actúan algunos, de qué manera actúan algunos, pero debemos generar un cambio. Hemos visto también docentes que han actuado previniendo, docentes que están siempre tratando de alertar sobre esto, docentes que están siempre observando en los recreos qué es lo que ocurre adentro del salón, si es reiterada las bromas, entre comillas, hacia una persona. Porque tengamos en cuenta, a lo mejor los hechos individuales aislados no son nada que no ocurra normalmente en clase. Lo que pasa es que cuando son con la misma persona o los mismos y sostenidos en el tiempo, evidentemente se produce un desequilibrio de poder, y ahí el docente tiene que estar presente, asesorarse con los grupos de contención, con los grupos profesionales que están en la escuela, y, como siempre pedimos, actuar sin el miedo a la exposición, el miedo a ellos quedar enredados en una trama, porque lamentablemente esto perjudica y mucho. Como decía un compañerito de las niñas que sufrían el bullying, las niñas argentinas, de las cuales una resultó fallecida, los docentes lo veían y sancionaban a las nenas por defenderse. Esto es muy común, Dicho todo esto, definido el bullying, ¿a qué nos tiene que llevar? Nos tiene que llevar a entender que los tiempos han cambiado. Que si bien algunos padres dicen, en mi época el bullying, como le llaman ustedes, era común, sin embargo, no llegaba el agua al río. Bueno, no es tan así, algunas veces llegaba, lo que pasa es que no estaba bien definido, correctamente definido. Muchísimos estudios marcan que uno de los problemas que advierten o que preocupa a los adolescentes y a los niños es el ataque continuo de los compañeros. Pero, suponiendo que antes todos teníamos sobrenombre, suponiendo que antes todos teníamos conflictos, el bullying es otra cosa y tiene resultados tremendos. Como como el de Barcelona, o como vemos a veces, niños, adolescentes, que de tanta presión la olla explota, para decirlo de manera sencilla, y terminan ellos causando un desastre. Ellos puestos bajo la lupa, pero no fue más que una reacción incontrolada, desmesurada, por todo lo que viven día a día.
Y una aclaración, a mi hijo no le va a pasar, eso lamentablemente no ocurre. Las encuestas, las estadísticas dicen que el 51% de los niños y estudiantes latinoamericanos padece o padeció bullying en algunas de sus escuelas. En Argentina muchas veces se resuelve cambiando de escuela a la criatura, a la víctima, desarraigando de su entorno inicial a la víctima, pero no se soluciona el problema. El victimario sigue estando dentro del salón y tal vez por reafirmar su personalidad, por sentirse poderoso, termine, entre comillas, tomando de punto a algún compañero. Pero esto de tomando de punto a algún compañero o compañera, luego se transforma por esto de la sistematización y la continuidad en bullying. También hay que tener en cuenta que en algunos casos podría ser que alguien de ellos le dijera y atacara a una persona y las bromas continuas, sistemáticas que utilizara tuvieran que ver con su físico. Por gordo, por flaco, por desnutrido, por panzón, por orejón, por tener la nariz grande, por cualquiera de esas cosas, por hablar mal, por no saber expresarse. ¿Y esto qué significa? Que en realidad el bullying siempre encuentra un recoveco por donde estallar y por donde aparecer broma, lo que no es broma. Les dejo los videos que tenemos sobre este tema, sobre esta nueva modalidad del ciberbullying, el ciberacoso, el ciberhostigamiento, como se lo llama hoy, que también nos obliga a tener un ojo en lo que miran, en lo que ven y con quién hablan nuestros hijos. El grooming, que tiene que ver con una persona mayor haciéndose pasar en un principio por un niño o un joven con fines sexuales para con la víctima, y esto ocurre por medio de la tecnología. Teléfono, sí. Celular, sí. Redes sociales, fundamentalmente. Entonces, consejos. Abramos todos el ojo, estemos atentos. Si observamos no solo a nuestros hijos, sino a compañeritos, actuemos, no tengamos miedo, no pensemos que lo van a mirar mal a nuestro hijo porque nosotros alertemos sobre lo que está padeciendo un amiguito de él, sobre lo que está padeciendo un tercero. Y en los adolescentes, muchísimo cuidado. En aquellos que están entrando en la etapa de la adolescencia, muchísimo cuidado. Ejemplos podemos dar muchos que hemos visto a través de los años. Algunos deben estar contados en nuestros videos. Si no, si les interesa, un día hacemos un vivo y charlamos sobre muchos de ejemplos en los que hemos tenido que intervenir en su momento. Esto es Walter Gómez TV, abogado, el canal del asesoramiento jurídico en YouTube. Y si pueden, suscríbanse, déjennos un comentario, qué les parece, de qué temas quieren que hablemos, porque ninguno de los temas se agota aquí. Nosotros nos dedicamos a divulgar el derecho de manera simple, pero por supuesto en algunos temas como este son muy profundos. Los espero en el próximo programa.